Al único Dios verdadero, al Dios eterno, al creador del cielo y de la tierra, a Él sea la honra y la gloria por todos los siglos. Damos gracias esta noche por el tiempo que el Señor nos permite en su gracia y en su misericordia para exponernos ante su palabra. ¡Qué amor tan grande! ¡Qué amor tan grande el Señor tiene para cada uno de nosotros, que nos da tiempos de revelación, tiempos de gracia, tiempos de misericordia, para que nosotros podamos ajustar nuestras vidas al conocimiento del Hijo de Dios, para que nosotros podamos ajustar nuestras vidas y lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto. En la enseñanza de esta semana vamos a estudiar con respecto al nuevo nacimiento las figuras proféticas y escatológicas que son presentadas en las Sagradas Escrituras con respecto al nuevo nacimiento. Hemos aprendido, por la gracia, por la misericordia de Dios, por la intervención del Espíritu Santo, hemos aprendido que el nuevo nacimiento es el nuevo pacto en la sangre en Cristo Jesús. Y como pacto que es el Señor quien establece sus términos y sus condiciones. Y al hombre que se acerca a Cristo Jesús no le corresponde otra cosa más que aceptar los términos y las condiciones del nuevo pacto en la sangre en Cristo Jesús. Hemos aprendido que el nuevo nacimiento es la nueva identidad en Cristo Jesús. No nos conocemos más ni nos damos a conocer más como lo que éramos, sino la nueva identidad en Cristo Jesús nos presenta como nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Hemos aprendido que el nuevo nacimiento es el lavacro de la regeneración, lo cual consiste en una transformación radical. Consiste en ser quitado completamente todo derecho legal que el enemigo ha o se ha arrogado sobre la vida de la persona y sobre su generación. El nuevo nacimiento tiene que ver con guerra espiritual y con liberación. En la epístola del apóstol Pablo en Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 13, el Espíritu de Dios por boca del apóstol Pablo establece que nos ha traspasado, es decir, nos ha arrancado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de la luz admirable en Cristo Jesús. Esto solamente es posible por medio del nuevo nacimiento. Es la regeneración, el lavacro de la regeneración. No es solamente un cambio como tal, aunque el cambio se da y el cambio es evidente, pero sobre todas las cosas se trata de un arrancamiento. Ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, el reino de las tinieblas ya no tiene jurisdicción sobre nosotros, la muerte ya no tiene jurisdicción sobre nosotros y ahora estamos dentro del reino de Jesús, Señor y Salvador. Pero decía que el nuevo nacimiento también es presentado en las Sagradas Escrituras como una figura profética y escatológica. ¿A qué nos estamos refiriendo? Cada vez que en las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, se habla acerca del nuevo nacimiento, se está presentando el mensaje profético a través de cada hombre, a través de cada mujer. El mensaje profético de que el Señor hace nuevas todas las cosas. Y no se llega a su punto final, sino hasta el momento en que Cristo Jesús viene a la tierra nuevamente. Esto lo que significa es de que hay una proyección progresiva en la vida del que ha nacido de nuevo, en la vida de la que ha nacido de nuevo, hay una progresión progresiva ascendente. El hombre nunca se detiene, el hombre de fe, la mujer de fe nunca se detiene.
nunca está estático, nunca está manifestando una constante. El hombre de fe, la mujer de fe va creciendo cada día, hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesús, el Cristo. En el Antiguo Testamento encontramos este texto: la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Es precisamente el mensaje profético, pero este mensaje profético tiene una característica muy particular. La característica es de que no solamente está dirigido a las demás otras personas que nos rodean o que están a nuestro alrededor, sino que sobre todo está dirigido a los principados y a las potestades, a las huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Esto lo dice claramente Efesios capítulo 3, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea notificada por la iglesia a los principados y a las potestades en los cielos. ¿Quiénes son esos principados? ¿Quiénes son estas potestades? Efesios capítulo 6, versículo 12 nos responde a esta pregunta. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de las tinieblas que están operando en los aires. Así de que el nuevo nacimiento tiene una característica y es una figura profética, porque se profetiza la vida de cada hombre, la vida de cada mujer está profetizando acerca de un crecimiento ascendente, progresivo, ascendente, de lo que Dios está haciendo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero también tiene un mensaje escatológico. Cada hombre que ha nacido de nuevo, cada mujer que ha nacido de nuevo está hablando también de forma escatológica. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Nos estamos refiriendo al momento cuando Cristo Jesús ha de retornar a la tierra, la segunda venida de Cristo Jesús. El apóstol Juan, en su primera epístola, en el capítulo 3, establece esta palabra y dice: amados, ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, hablando de Cristo Jesús, cuando Él venga en las nubes, su segunda venida, todo ojo le verá. Entonces, dice la palabra, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Hay un mensaje escatológico. Cada hombre que ha nacido de nuevo, cada mujer que ha nacido de nuevo, está hablando, su vida está hablando de la segunda venida de Cristo Jesús. Y esto es lo importante de entender acerca del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es un fin en sí mismo, es decir, no todos llegamos, no todos alcanzamos con haber nacido de nuevo, no todos alcanzamos el punto máximo. No todos llegamos al final de todo, sino que esto es tan solo una etapa de la vida, una etapa de crecimiento, una etapa de desarrollo que va cada vez creciendo ascendentemente hasta que Jesús venga nuevamente a la tierra. Hay muchas referencias en las Sagradas Escrituras que nos hablan acerca precisamente de esto. Déjenme presentar 3 ejemplos para que nosotros podamos ver la importancia de las figuras proféticas, las figuras escatológicas del nuevo nacimiento. En Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 18, el Espíritu establece esta palabra: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Para que sepáis cuál sea la esperanza de su llamado. ¿Para qué Dios nos llamó? ¿Para qué Dios nos ha establecido como nuevas criaturas sobre la faz de la tierra? Si el propósito hubiera sido alcanzar un punto o un estado particular, prácticamente desde que el hombre nace de nuevo, prácticamente desde que la mujer nace de nuevo, está habilitado para estar delante de la presencia del Señor.
Podríamos ir en cualquier momento a la presencia del Señor, pero no es así. Muchos nos mantenemos sobre la faz de la tierra por muchos años, por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nuestras vidas están estableciendo, dice, la esperanza de su llamado. Y para esto el Espíritu de Dios, por boca del apóstol Pablo, está estableciendo que cada uno de nosotros tenemos que tener entendimiento acerca de lo que está sucediendo. Cada uno de nosotros tenemos que tener la conciencia de lo que somos, la conciencia de lo que Dios está haciendo con nuestras vidas, aun cuando en nuestro alrededor no esté sucediendo absolutamente nada extraordinario. Aun cuando a nuestro alrededor lo que se esté desarrollando son las cosas cotidianas, las cosas rutinarias, las cosas tradicionales. Algo Dios está haciendo a nuestro alrededor. Y eso es lo que dice el apóstol, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su llamado. De igual manera, en la epístola del apóstol Pablo también a los Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 27 dice, a los cuales Dios quiso hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Observe que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿Por qué razón Cristo en vosotros la esperanza de gloria? ¿Cómo podemos entender este texto? Podríamos creer de que nos está hablando de lo que llegaremos a hacer cuando Cristo Jesús venga, cuando estemos en el reino de nuestro Dios y Padre nuestro. Pero ¿qué tal en medio de las situaciones que nosotros estamos pasando? El Espíritu de Dios está hablando del momento tradicional, del momento rutinario, del momento cotidiano de cada uno. Y como decía hace unos segundos atrás, aun cuando en nuestro entorno no se esté desarrollando nada extraordinario. Esto es parte de la conciencia que el Espíritu de Dios establece en el hombre. Esto es parte de la conciencia que el Espíritu de Dios establece en la mujer. Cristo en vosotros es esperanza de gloria. ¿Cuándo? ¿En el futuro? No, en el presente, en cada momento que estemos pasando. Hay muchos momentos buenos, pero todos nosotros sabemos que hay también muchos momentos no tan buenos desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, no tan buenos, pero dentro de ellos, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. En la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, en el versículo 13, el Espíritu establece esta palabra, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesús el Cristo. Vea qué definición tan impactante la que el Espíritu establece en este texto. Esperanza bienaventurada. Para que sepáis la vocación, el llamado de Dios. ¿A qué Dios nos ha llamado? Dios nos ha llamado a Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Estos textos están estableciendo una figura profética, una figura escatológica. El hombre de Dios, la mujer de Dios, profetiza con su vida, profetiza con su obra, la obra que el Espíritu de Dios ha hecho en él todos los días de su vida, repito, aun cuando no esté aconteciendo nada extraordinario a nuestro alrededor. ¿Cómo poder entender esto que el Espíritu de Dios está estableciendo? Tenemos que entender que el nuevo nacimiento es una figura profética. Es una figura profética. Estamos profetizando, estamos estableciendo. Si usted va al libro de Salmos, en el capítulo 19, usted lee esta palabra. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento declara la obra de sus manos. Y a continuación dice, no es oída voz ni palabra, pero sin embargo por toda la tierra corrió su voz.
¿A qué se está refiriendo el salmista David? Se está refiriendo precisamente que hay un mensaje que está corriendo la redondez de la tierra. Hay un testimonio que está corriendo la redondez de la tierra. Hay una obra que se está desarrollando sobre la faz de la tierra. En el libro de Job, en el capítulo 1, cuando Satanás se presenta ante la presencia del Señor, dice el texto que Dios inquiere a Luzbel, Satanás, y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro tan perfecto como él es? Y conocemos el relato. Satanás tenía noticia de quién era Job. Él tenía conocimiento de quién era Job. ¿Por qué? Porque Dios se lo notificó. Porque la obra de Job, la vida de Job, estaba dando testimonio sobre la redondez de la tierra. Un día emite palabra al otro día, Salmo 19, y una noche declara a la otra sabiduría. ¿Cuál es ese mensaje? Es el testimonio de hombres que han nacido de nuevo. Es el testimonio de mujeres que han nacido de nuevo, que están estableciendo un mensaje sobre la redondez de la tierra. El mensaje del hombre de fe, el mensaje de la mujer de fe, no consiste solamente en lo que se pronuncia, en lo que se declara, en lo que se manifiesta a otras personas. El mensaje del hombre de fe, el mensaje de la mujer de fe, es precisamente el nuevo nacimiento. Por eso, si hay algo por lo que nosotros debemos de darle gracias a Dios, es por la vida. Repito, si hay algo por lo que el hombre de fe, por lo que la mujer de fe debemos de darle gracias a Dios, es por la vida. No porque esta vida sea mejor que la otra. El apóstol Pablo en Filipenses dice: yo quisiera estar más ante la presencia del Señor que mantenerme todavía sobre la tierra. Pero él mismo dice: yo sé que quedaré por amor de vosotros. La vida es la oportunidad que Dios nos da para establecer el testimonio de la soberanía, el testimonio de la potestad, el testimonio de la gracia, el testimonio de la misericordia de Dios. Cada hombre que ha nacido de nuevo y que está caminando conforme o bajo el señorío de Cristo Jesús es un testimonio vivo de la gracia, de la misericordia de Dios. Por eso decía hace unos segundos atrás, si hay algo por lo que debemos de darle gracias a Dios es por la vida, por cada día que el Señor nos permite, porque el mensaje está corriendo la redondez de la tierra y los principados y las potestades están recibiendo el testimonio de que hay un Dios sobre la tierra que es misericordioso y que actúa en justicia y en juicio. Vamos a continuar estableciendo tres figuras proféticas que se presentan en las Sagradas Escrituras. Me estoy refiriendo a el agua transformada en vino, el vino nuevo en odres nuevos y las arras del Espíritu. Vamos a ir al Evangelio de Juan para comenzar. Y nos remitimos al capítulo 2. En el capítulo 2 vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Y al tercer día, versículo 1, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús, y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: vino no tienen. Y le dice Jesús: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dice a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajuelas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, que cabían en cada una 2 o 3 cántaros. Y les dice Jesús: llenad estas tinajuelas de agua, y las llenaron hasta arriba. Y les dice: sacad ahora y presentad al maestresala. Y la presentaron. Y cuando el maestresala gustó el agua,
hecha vino, que no sabía de dónde era, mas lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, el maestresala llama al esposo y le dice: todo hombre pone primero el buen vino y cuando están satisfechos, entonces el que es peor, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta primera figura profética tiene que ver con el nuevo nacimiento, porque está estableciendo en qué consiste la obra profética del nuevo nacimiento. Unas bodas judías, ese es el escenario que se nos está presentando, Juan capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 10. Unas bodas judías. La característica de las bodas judías en el tiempo de Jesús es que no duraban un día tan solo como podrían durar en nuestro tiempo contemporáneo. Las bodas en el tiempo judío podían durar días, inclusive hasta una semana. Porque una boda judía entre los judíos significaba no el comienzo de una sociedad, significaba el comienzo de un hogar. Y sobre todas las cosas, significaba la unión del hombre con su Dios. Por eso usted en Efesios, en el capítulo 5, lee de que el apóstol Pablo habla de la imagen del matrimonio, refiriéndose a la unión de Cristo con la iglesia. Por lo tanto, una boda judía era algo tan especial y algo tan determinante para el desarrollo de la persona y de un hogar. Así de que el que les haya hecho falta el vino no se podía entender como una falta de provisión, no se podía entender como que no supieron calcular, no se podía entender en términos administrativos, no se debía entender en términos administrativos, sino que se debía entender como la desgracia que está acechando el comienzo de este nuevo hogar. Que les faltara vino no era otra cosa más que la desgracia que ha atacado a este nuevo hogar y a los miembros de este nuevo hogar. Por lo tanto, y esto es lo importante que nosotros debemos de entender, que el nuevo nacimiento se nos está presentando como una figura profética en el sentido de que Dios saca de la desgracia a todo hombre y a toda mujer que se une a Jesús. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 6. El apóstol, por el Espíritu de Dios, dice a la iglesia de Corinto: el que se junta con el Señor, un espíritu es con él. Así de que las bodas de Caná de Galilea están estableciendo que el nuevo nacimiento es dado como una provisión de Dios para sacar de la desgracia al hombre, para sacar de la desgracia a la mujer que ha caído sin quererlo, sin haberlo determinado, sin haberlo decidido, por las situaciones que hayan acontecido, que cayó en una situación de desgracia. Jesús le dice, llenad estas 6 tinajuelas hasta el tope y presentarla al maestresala. Y vea lo que el maestresala declara: todo hombre da primero el buen vino y después el que es peor. Pero tú, y ese tú no se está refiriendo al esposo, sino que a Jesús, quien ha intervenido en esta situación. Pero tú has hecho todo lo contrario, dejaste el mejor vino para después. Aquí hay un elemento cultural que nosotros necesitamos entender. El buen vino se presentaba al principio de la reunión y el peor vino
entiéndase, un vino de menor calidad, o podría ser inclusive un vino diluido, se presentaba al final de la reunión, de los días que había durado la ceremonia. Con esto, culturalmente lo que se estaba estableciendo es: la boda ha terminado. El paladar de los invitados les estaba declarando que la boda, que la ceremonia, que la actividad estaba llegando a su final. No había necesidad de decirle a cada quien se pueden retirar, sino que culturalmente se establecía que de esta forma que la actividad estaba terminando. Ahora, por unos momentos pensemos en lo que sucedió ese día en Caná de Galilea. El maestresala va con sorpresa ante el esposo porque ha cambiado la cultura, pero sobre todo va con un reclamo. Eso nosotros no lo hemos podido ver. El maestresala le está haciendo un reclamo al esposo. ¿Por qué? Lo que le está diciendo es: si estás dando este mejor vino para después, el mensaje que estamos presentando a la gente es que esto está comenzando tan solo. No está terminando, ya han transcurrido varios días. Pero la gente, al probar este mejor vino, no querrá irse de las bodas, sino que al contrario, buscará quedarse más tiempo en las bodas. El mensaje no es del esposo, el mensaje es de Cristo. El mensaje que el Señor está presentándole al hombre, el mensaje que el Señor le está presentando a la mujer: yo he dejado el mejor vino para después. En Cristo Jesús siempre hay un mejor vino para después. Cuando nosotros creemos que hemos llegado al punto máximo de nuestro crecimiento, cuando nosotros creemos que hemos llegado al punto máximo del conocimiento, que hemos llegado al punto máximo de la revelación, cuando hemos llegado al punto máximo de todo, el Señor nos sorprende y nos dice: tú has dejado el mejor vino para después. En Dios siempre hay un mejor vino para después. Por eso decía al principio de esta enseñanza, y haciendo referencia a un texto del Antiguo Testamento, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. A las 6 de la mañana, cuando cada uno de nosotros estamos frente al sol, lo podemos ver. Es el mismo sol del mediodía, pero a las 6 de la mañana lo podemos ver, a las 12 del mediodía no lo podemos ver. Así es la senda del justo. Va en aumento hasta que el día se hace perfecto. En Cristo Jesús siempre hay un mejor vino para después. ¿Cuántas personas se han quedado estancadas en un testimonio de hace 15 años? Creyendo que alcanzaron el máximo testimonio de sus vidas. ¿Cuántas personas están remitiéndose continuamente hacia los hechos del pasado, creyendo que eso fue lo máximo que Dios pudo o podía hacer, que ya no hay más para nosotros? Yo tengo que decirte, el nuevo nacimiento es un mensaje profético y está estableciendo: en Dios siempre hay un mejor vino para después. Las cosas no terminan, las cosas no caducan, no se llega al final de la carrera, sino que todavía hay algo más excelente que el Señor ha guardado para cada uno de nosotros. Esta conciencia es lo que hace que el hombre de Dios, es lo que hace que la mujer de Dios pueda experimentar nueva y diferente manifestación del Espíritu en su propia vida. Las personas que creen o que han admitido que lo que sucedió después de eso ya no hay más, estancan su vida, detienen su vida, detienen el desarrollo de su vida. En Dios siempre hay algo nuevo y diferente que Él tiene preparado para
para cada uno de nosotros. Hay algo bien importante que nosotros debemos de entender con respecto a este primer mensaje profético. Jesús escogió 6 tinajuelas de agua que eran, óigalo bien, de uso exclusivo para la purificación de los judíos. 6 tinajuelas de agua que no se usaban para algo más que la purificación de los judíos. Por lo tanto, entonces, está presentando un mensaje, y es un mensaje que tenemos nosotros que entenderlo. Haber presentado ese día 6 tinajuelas de agua llenas en esta ocasión de vino pudo alterar el conocimiento de muchos judíos que se encontraban en ese momento. ¿Cómo es posible que haya tomado tinajuelas que son para uso exclusivo de la purificación para llenarlas de vino? Y esto lo que nos está enseñando, mi amado hermano, mi amada hermana, lo que nos está enseñando es que para poder crecer en Dios, tú no puedes mirar ni fijarte en los conceptos religiosos que has aprendido hasta este momento. Porque la persona que se fija en los conceptos religiosos y que está anclado a los conceptos religiosos no va a poder ver la obra de Dios. 6 tinajuelas preparadas para la purificación ahora están llenas de vino, y no de cualquier vino, de un vino excelente. Para poder disfrutar de la obra de Dios, tenemos nosotros que abandonar conceptos religiosos. Tenemos que abandonar presupuestos religiosos que muchas de las veces son el centro de nuestras vidas. Y esto es bien importante que nosotros lo podamos entender para que nos podamos mover en la obra redentora de Cristo Jesús. Quiero ir hoy al Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo se nos está presentando la otra figura profética, y la encontramos en Mateo capítulo 9, en el versículo 17. Dice: ni echan vino nuevo en cueros viejos, de otra manera los cueros se rompen y el vino se derrama y se pierden los cueros. Pero echan el vino nuevo en cueros nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Este texto aparece también en Marcos capítulo 2, versículo 22, y aquí leemos: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo se rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. En el Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo 38 lo leemos: pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Tenemos una segunda figura profética y escatológica acerca del nuevo nacimiento. Vino nuevo en odres nuevos, porque si se echa en odres viejos, se rompen. ¿Qué es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que se nos está presentando? El vino nuevo. El vino nuevo representa el momento cuando Cristo Jesús tiene comunión con su pueblo. La noche que Jesús fue entregado, les digo 2 cosas bien importantes. La primera: cuánto he deseado comer la Pascua con vosotros. Porque la Santa Cena, que nosotros la conocemos como tal, en realidad es la cena del Cordero Pascual. Usted lo puede leer en Éxodo capítulo 12. Una cena completa con hierbas amargas, el cordero que había de ser comido completo,
sin dejar nada para el siguiente día. Jesús le dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Eso es lo primero. Pero tome nota. También le dijo: de cierto os digo que no lo beberé más hasta que lo beba nuevo cuando venga nuevamente. El vino nuevo nos está hablando precisamente de la esperanza bienaventurada que leímos en Tito, de la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro Señor Dios, Jesús el Cristo. Nos está hablando de un momento cuando Cristo y su pueblo se unen para nunca más volverse a separar, para nunca más distanciarse, porque le veremos como Él es y estaremos siempre así con Él. Pero, ¿por qué se podría echar vino nuevo en odres viejos? ¿Por qué se podría echar? Sabe que el vino nuevo en odres viejos corre el riesgo de que se fermente más rápido que en odres nuevos. Así de que si alguien se arriesga a echar vino nuevo en odres viejos, es porque en realidad está buscando hacer que el vino fermente y se constituya más bien en una bebida alcohólica. Este es el mensaje que se nos está presentando aquí. Un vino nuevo en odres viejos, lo que está buscando es que se fermente y se constituya en bebida alcohólica. El nuevo nacimiento no es para beneficio personal, no es para alcanzar el beneficio personal de cada quien. El nuevo nacimiento es para dar testimonio de la obra de Cristo Jesús. El nuevo nacimiento es para establecer la obra de Dios a través de cada una de nuestras vidas. No buscamos beneficio personal, no buscamos los intereses personales, porque desde el momento mismo en que estamos buscando beneficios personales, desde ese momento estamos alterando la obra de Dios y el mensaje que se presenta no es el mismo. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. El mensaje que se presenta no es el mismo, es un mensaje alterado, es un mensaje fermentado, es un mensaje adulterado. Por ello es bien importante que nosotros podamos entender que esta segunda figura profética y escatológica de el nuevo nacimiento es precisamente vino nuevo en odres nuevos. ¿Para qué? Para que lo uno y lo otro se conserve. La demanda del Señor para cada hombre de fe, la demanda del Señor para cada mujer de fe es que nos sujetemos a su señorío. Es que caminemos bajo de su señorío. Es que hagamos las cosas para que Él sea exaltado, no para que nosotros seamos exaltados, no para que la gloria sea para nosotros, es para que el Señor sea exaltado. Y entonces se establecerá el propósito para el cual hemos sido llamados. En el libro de el profeta Isaías, en el capítulo 25, hay un texto que quiero leerlo. Isaías capítulo 25, en el versículo 8, dice: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta
de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho así. Estoy leyendo Isaías capítulo 25, versículo 8. Este mismo texto usted lo encuentra en Apocalipsis en el capítulo 21, versículo 4. Él enjugará la lágrima de todo su pueblo. Pero necesitamos entender que para que esto pueda darse, es importante que nosotros caminemos bajo el señorío de Cristo Jesús. No busquemos nuestros propios intereses, sino que podamos caminar conforme al señorío de Cristo Jesús. Gálatas capítulo 2, en el versículo 20, el apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios, establece y dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esto es vino nuevo en odres nuevos. Es saber aceptar los términos de Dios. Es saber aceptar las condiciones de Dios. No son mis términos, no son mis condiciones, no son mis innovaciones. No es lo que cada quien se quiera presentar como una fe. No es cuán cómodo tú te puedas sentir conforme a la fe. No, es Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. El nuevo nacimiento es precisamente este mensaje donde cada uno de nosotros morimos para que Cristo Jesús sea manifestado en nuestras vidas. Juan el Bautista, cuando hablaba de Jesús, dijo: es menester que yo mengüe y que él crezca. Esta es la obra del nuevo nacimiento. Esto es echar vino nuevo en odres nuevos, que él crezca y que yo mengüe. La tercera imagen de la tercera figura profética la encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1. En el capítulo 1, y leemos en el versículo 13 y en el versículo 14. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellado con el Espíritu Santo. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta tercera figura profética y escatológica nos está hablando acerca de las arras del Espíritu. ¿Qué significa las arras? Vamos a definirlo porque el mensaje está precisamente en el término que el apóstol por el Espíritu de Dios está utilizando. Las arras significa un adelanto de algo que se va a entregar en su totalidad. Es un adelanto, es parte de algo de la totalidad que se va a entregar más adelante. Cuando el apóstol Pablo por el Espíritu de Dios está diciendo que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, está hablando no solamente proféticamente, sino que está hablando también escatológicamente. Cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad, 1 Corintios capítulo 15, cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, entonces se cumplirá, dice el Espíritu de Dios por boca del apóstol Pablo, entonces se cumplirá la palabra: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque aunque todavía no hay incorrupción en nuestros cuerpos, aun cuando todavía no hay inmortalidad en nuestros cuerpos, nosotros tenemos una esperanza bienaventurada, como lo leímos en Tito.
tenemos una esperanza bienaventurada de que por fe nosotros somos lo que llegaremos a ser. No vemos lo que somos ahora, sino lo que llegaremos a ser. Por eso el apóstol Pablo, en su epístola a los Filipenses, él escribe y dice: yo no pretendo haberlo alcanzado todavía, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Voy hacia adelante para alcanzar aquello para lo cual yo mismo fui alcanzado. Las arras del Espíritu son precisamente el adelanto que Dios nos ha entregado de lo que llegaremos a ser y de lo que llegaremos a tener, las arras de nuestra herencia. Ahora, mire qué comparación tan impactante la que el Espíritu de Dios está presentando. ¿Por qué? Porque ¿a qué se está refiriendo el apóstol por el Espíritu de Dios? Versículo 13, lo voy a leer de nuevo. En el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creíste y fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Espíritu Santo de la promesa. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice el Espíritu Santo? Se está refiriendo al bautismo con el Espíritu Santo. Hoy en día esto no se predica. Hoy en día se dice y se enseña que todo hombre que levanta su mano y acepta a Cristo Jesús tiene el Espíritu. Eso no es lo que está presentando la palabra. La palabra de Dios nos está enseñando que cuando se refiere al Espíritu, se está refiriendo al bautismo con el Espíritu Santo. Quiero llevarlo, sin perder Efesios, quiero llevarlo al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1. En el versículo 4 dice: estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis dijo de mí. La promesa del Padre. ¿Y qué decía en Efesios capítulo 1, versículo 13? En el cual también desde que creíste fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿A qué se está refiriendo el apóstol? Se está refiriendo al bautismo con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Voy de nuevo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 en esta ocasión. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablase. Efesios capítulo 1, versículo 13, ser sellados con el Espíritu de la promesa, está hablando del bautismo con el Espíritu Santo. Ya los discípulos tenían el Espíritu Santo, pero no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Eso usted lo puede ver eventualmente en Juan. La noche que Jesús, en el Evangelio de Juan, la noche que Jesús resucitó, se presentó delante de ellos y le dice: pasa a vosotros, y sopló el Espíritu. El hombre, cuando viene a Cristo Jesús, sí, nace de nuevo, lo que significa el soplo de vida en Cristo Jesús. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero el Espíritu sopla y nos da vida, nos da aliento de vida. Pero ser sellados con el Espíritu Santo tiene que ver con el bautismo con el Espíritu Santo. Versículo 14 nos está diciendo las arras del Espíritu, lo que significa que el adelanto que Dios está entregando al que ha nacido de nuevo, el adelanto que Dios está entregando a la que ha nacido de nuevo, es el bautismo con el Espíritu Santo. Y él dice: esto es tan solo las arras, un adelanto, no es todo. ¿Cuánto no será entonces? ¿Cuánto no será entonces la totalidad que Dios nos ha de entregar?
es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuánto no será la totalidad de estar delante de su presencia? Y esto es lo hermoso de las figuras proféticas y escatológicas del nuevo nacimiento, porque nos están presentando no la vida de turbación, no la vida de aflicción, no la vida de persecución, no la vida de escasez que muchos hombres y que muchas mujeres de fe están viviendo, alcanzados con hasta el límite. Hay muchos que están viviendo con muchas limitaciones, pero dice el Espíritu, no veas tu situación circunstancial, mira para lo cual tú fuiste llamado. Es la esperanza bienaventurada, Cristo Jesús, esperanza de gloria en vosotros. Las figuras proféticas y escatológicas nos están presentando la riqueza del nuevo nacimiento. No llegamos ya a lo máximo, vamos en progreso, vamos hacia adelante. Por eso el apóstol dice, en Dios haremos proezas. Porque si hemos entendido que el vino nuevo se echa en odres nuevos, en Dios haremos proezas. No hay limitación para el hombre de Dios, no hay limitación para la mujer de Dios. ¿Por qué? Todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. Porque este es el mensaje profético. Por lo tanto, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Esto es lo hermoso del nuevo nacimiento. No es solamente haber cambiado de una religión, haber salido de una religión tradicional y muerta. No es solamente haber abandonado las costumbres paganas en las que nosotros vivíamos y ahora estar o ser parte de un ministerio o ser parte de una congregación. No es eso. El nuevo nacimiento no es eso. No se reduce a eso. El nuevo nacimiento es la obra del Espíritu de Dios en la vida de todo hombre, en la vida de toda mujer, que establece mensaje profético, que establece mensaje escatológico. Por eso usted lee en las Sagradas Escrituras que el pueblo de Dios se saludaba diciendo entre ellos mismos, Maranata, estableciendo el mensaje, la esperanza bienaventurada, Cristo viene, Cristo viene. No veo lo que yo estoy pasando, no veo mis circunstancias, no veo mi dolor, no veo mi falta de situaciones que necesito. Veo lo que soy en Cristo Jesús. Porque sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Quiero terminar con este texto de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Un texto que nosotros lo conocemos muy bien, pero pocos lo entendemos de igual manera. Capítulo 2, Primera de Pedro, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El que ha nacido de nuevo y que ha entendido lo que significa el nuevo nacimiento, tiene en este versículo su cometido. Gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, que os arrancó de las tinieblas y hoy os tiene plantados en el reino de la luz admirable en Cristo Jesús. ¿Qué más nos toca hacer? Gozarnos, celebrar, porque en Él somos
más que vencedores. Te bendigo. La paz del Señor sea contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.